sociedad, mi grupo está conformado por Esmeralda Victorio, Mario Paredes, Josué Nina, quienes habla Andy Isla. Le vamos a hablar acerca de la norma E070, la cual viene a ser el Reglamento Nacional de Edificaciones. Vamos a tratar va a ser sobre la unidad de albañilería, mortero, concreto y acero de refuerzo. Bueno, quienes habla va a hablar sobre acerca de la componentes de la albañilería del artículo 5. Bueno, por, por el ladrillo, su característica generalmente se denomina aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. En cuanto al bloque de cemento, su dimensión y peso requiere de dos manos para poder manipularla. Bueno, también podemos decirle que las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza la arcilla, silical o concreto, o materia prima. Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Las albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para en este caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días. Bueno, pues vamos a hablarles sobre un poco de lo que es en construcción en obras, ¿no? Por ejemplo, los ladrillos para obras tienen un proceso, ¿no? En el cual pasan por pruebas. En este caso, la prueba número 1 es el muestreo. El muestreo será efectuado a pie de obra por cada lote compuesto de hasta 50 millares de unidades, la cual se selecciona al azar una muestra de 10 unidades, sobre la que se efectúan las pruebas de variación de dimensión y de alabeo. De entre estas 10 unidades, 5 ladrillos se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción. El siguiente paso es la resistencia a la compresión. El ladrillo, para poder hallar su determinación de la resistencia, es sometido a una fuerza, ¿no? A una máquina en la cual se le aplica una fuerza y ahí se obtiene la compresión. Esto se efectuará correspondiente de acuerdo a las normas indicadas de NTP, la cual es decir, norma técnica peruana, del número 399.613 y 339.604. También podemos, en el siguiente proceso es variación dimensional. También encontramos el alabeo. Bueno, el alabeo es para ver sobre cuando se le aplica la compresión al ladrillo, podemos notar que de repente ha quedado una deformación, ¿no? De repente una curva en las esquinas de ladrillos o en el centro, o una curva, ¿no? Eso es lo que es el alabeo. La variación dimensional, bueno, pues se habla de su variación de tamaño en cuanto a las juntas para poder armar una pared, ¿no? Variación del otro, de un ladrillo, digamos, chico y un grande, ¿no? En el momento de colocar en la pared. También, por último, encontramos la absorción. La absorción, bueno, el ladrillo es sometido a pruebas de agua, ¿no? Se coloca en un recipiente con agua y ahí se logra ver el ladrillo cuánto llega a absorber, ¿no? Cuánto es lo que absorbe en el sentido de la humedad. Bueno, mi compañero
le hablaré sobre el mortero. El mortero es una mezcla de aglomerantes, agregados finos y agua, que sirve para la unión de unidades de albañilería y de rellenar algunos espacios. Esta mezcla debe seguir una serie de normas para que se pueda usar. Como por ejemplo la norma NTP 399.67 y la norma NTP 399.610. Se busca que esta mezcla sea adhesiva y que sea trabajable, ¿no? Uno de sus componentes aglomerantes pueden ser el cemento Portland tipo 1 y 2 y el NTP 344.009, el cemento adicionado IP, NTP y el NTP 334.830, o una mezcla de cemento Portland o cemento adicionado y cal hidratada normalizada, de acuerdo al NTP 339.002. Entre sus agregados finos también se puede ser el agregado fino de arena gruesa, natural, libre de residuos orgánicos o materia orgánica, y deben tener las siguientes características. La arena no debe pasar más de 2 mallas consecutivas de la tabla de granulometría, y el módulo de fineza debe estar entre 1.6 y 2.5. El porcentaje máximo de partículas quebradizas debe ser del 1% del peso, y no debe emplearse arena de mar, ya que esta tiene mucha materia orgánica y es muy húmeda. El agua que se use para la mezcla debe ser limpia y potable. Las proporciones. Esta es una serie de proporciones que podemos usar para ciertos tipos de trabajos. Por ejemplo, para los muros portantes se puede usar una bolsa de cemento de 0 a 1/4 de cal y de 3 a 3 y medio de arena. Para los muros portantes también P2 se puede usar uno de cemento, cal de 0 a 1 medio y arena de 4 a 5 unidades, ¿no? Y muros no portantes, que se ven en CNP, sería una bolsa de cemento, 0 de cal y arena hasta 6 veces la unidad. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar el artículo 7 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene como contenido el concreto líquido o GRUM. Bueno, para esto voy a dar una breve definición de lo que es el concreto líquido o GRUM. Es una mezcla de cemento, agua y a veces aditivos especiales que resultan en una sustancia fluida y de alta fluidez, similar a una pasta o lodo. A diferencia del concreto convencional, es que este es más espeso y se utiliza para la construcción de estructuras, y el concreto líquido se emplea principalmente para llenar espacios vacíos o cavidades, y también para mejorar la resistencia de los cimientos y proporcionar un soporte adicional en diversos proyectos de construcción. Sus componentes tenemos el cemento, el agregado fino, el agregado grueso y el agua potable. Como cemento se recomienda el cemento Portland, el cemento adicionado o una mezcla de cemento Portland o adicionado y cal hidrata normalizado de acuerdo a la NTP 339.002. Y el agregado grueso. El agregado grueso será confitillo que cumpla con la granulometría especificada en la tabla 5. Es esta acá, la granulometría de confitillo. Y se podrá utilizar otra granulometría siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias, según lo especificado en los planos. Y para el agregado fino será la arena gruesa natural, con las características indicadas. Y para el agua potable, obviamente, tiene que ser libre de sustancias, ácidos y o materia orgánica. Su clasificación. El concreto líquido GRUM se clasifica en fino y grueso. El GRUM fino se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos
de la unidad de albañilería sea inferior a 60 milímetros y el grun grueso se usará cuando la dimensión sea menor de los alvéolos, sea igual o mayor a 60 milímetros. Su preparación y fluidez. Los materiales que componen el grun serán batidos mecánicamente con agua potable hasta lograr la consistencia de un líquido uniforme sin segregación de los agregados, con un rendimiento medido en el cono de Abras comprendido entre 225 milímetros a 275 milímetros. Acá tenemos una tabla, la tabla 6, composición volumétrica del concreto líquido grun. Acá está el concreto líquido fino y grueso. Y para finalizar tenemos la resistencia. El concreto líquido tendrá una resistencia mínima de comprensión a 13,72 megapascales. La resistencia a compresión será obtenida promediando resultados de 5 probetas ensayadas a una velocidad de carga 5 toneladas por minuto menos 1,3 veces la desviación estándar. Estas probetas no serán curadas y mantenidas en sus moldes hasta cumplir 28 días de edad. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Artículo 8 sobre el acero de refuerzo. Es importante que siempre que vayamos a construir, verifiquemos que estemos usando un acero certificado, ya que esto ayudará a los refuerzos de los elementos para el concreto. Del acero depende el buen funcionamiento del hormigón y por ende la estabilidad y sismoresistencia de la construcción. Pero entonces, ¿cómo podríamos saber que el acero que tenemos en obra cumple con todas las especificaciones demandadas por la norma? Esto lo explicaré en este video. El acero de refuerzo es una aleación entre hierro y otros elementos químicos, en donde principalmente existe el carbono. Eso quiere decir que a mayor contenido de carbono tendremos un acero mucho más frágil. Es por eso que ya las empresas encargadas de fabricar el acero para la construcción cumplen con todos estos requisitos. Las normas especifican que debemos comprobar las propiedades de la fabricación del acero, así este ya venga con el certificado, por lo que se deben tomar muestras y ensayos de todos los diámetros de las barras de acero que vamos a utilizar en obra, como se muestra en la siguiente imagen. En el cuadro de dimensiones y pesos nominales podemos ver que existen diferentes pulgadas para lo que es la fabricación del acero. En estos ensayos no solamente se deben cumplir con las normas de la resistencia especificada, sino también con los límites de alargamiento que se especifica en la tabla que dice propiedades mecánicas, como por ejemplo para una varilla de 3/8 de diámetro tenemos ya un alargamiento especificado por norma de un 14% como máximo. En la tabla de propiedades mecánicas podemos observar que cada diámetro nominal del acero tiene ya especificado un porcentaje de alargamiento como máximo. Esto de aquí se debe cumplir para que así se dé un buen funcionamiento y sismoresistencia en la construcción que vayamos a hacer. Pero entonces, ¿qué sucede si es que nosotros no sabemos ensayo o porcentaje de los materiales? En este caso también podemos hacer una inspección visual, donde lo principal es verificar el corrugado del acero, el cual es muy indispensable para una buena adherencia del concreto. En la varilla debemos observar que las corrugas se encuentren a distancias iguales o similares en forma y tamaño. La separación de las corrugas no debe exceder un 70% del diámetro de la varilla. El ángulo del corrugado no debe ser menor a 45 grados, así también como el ancho de la vena, que no debe ser mayor a 1/4 del diámetro de la varilla. La altura resultante del ancho de la varilla debe tener también la misma altura que el ancho de la vena, es decir, 1/4 del diámetro de la varilla
que vayamos a verificar. La altura resaltante no deberá ser muy baja ni deberá tener una altura muy resaltante. Las varillas de acero también cuentan con una identificación por marcas en la laminación en alto relieve, que indican lo que es el fabricante, el diámetro, la norma, el grado del acero y el país de la fabricación, como se muestra en la imagen. Esta laminación en alto relieve la encontraremos en todas las varillas que vayamos a usar. Algunas recomendaciones importantes sobre el uso de las varillas en el acero de refuerzo es que debemos siempre doblarlos en frío y nunca al calor, ya que si lo doblamos al calor, esto podría generar la fragilidad del mismo. Otra recomendación sería no doblar las varillas que ya están colocadas en el concreto, ni tampoco enderezarlas, ya que generan debilitamiento en la estructura y deformaciones plásticas. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad. Aunque parezcan cosas sencillas, en realidad evitan problemas futuros en lo que son fisuras y daños en las estructuras. También encontramos la armadura electrosoldada. Esta debe cumplir con la norma de malla de alambre de acero soldado para concreto armado. La armadura de los elementos de confinamiento podrá ser mediante canastillas de barras de acero como se muestran en las imágenes. Pero esto con las siguientes limitaciones. En edificaciones de hasta 2 pisos, en edificaciones de más de 2 pisos se podrá usar canastillas de barras de acero electrosoldadas solo en los últimos 2 niveles. En los niveles inferiores se deberá usar armadura convencional de acero. La armadura de los elementos de arrostre en cercos, tabiques y parapetos podrá ser mediante canastillas de barras de acero electrosoldado. También aquí podremos visualizar la tabla de las medidas de las cocadas, del diámetro y del peso de la malla. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.